con ustedes en esta mañana juntos para adorar a nuestro Señor y Salvador. This is my first time in the nation of Colombia, Esta es mi primera vez en la nación de Colombia and I bring you greetings from the United States and my family and my church. y les traigo saludos de mi familia en los Estados Unidos y de mi iglesia y de mi familia. We are so happy that your pastor has invited us to be a part of your service today. Estamos muy contentos de que sus pastores me hayan invitado para ser parte de este servicio hoy. My ministry is to travel to nations all over the world and teach the Bible to pastors. Mi ministerio es viajar alrededor del mundo y enseñarle la palabra de Dios a pastores. I have been to other nations such as Jordan and Egypt. He estado en otros países como Jordania, Egipto. Most recently, I was in Haiti, Ahora, de manera más reciente, estuve en Haití, where we started a school there for pastors in training. donde empezamos una escuela allí para pastores, para que se entrenaran allí. I'm looking forward to this coming week when we will be able to train the young men up at the farm. Estoy muy ansioso por esta semana que viene, donde entrenaremos a esos jóvenes allá en la finca. And I am very thankful for Eduardo Y le da gracias a Dios por mí, because he is my voice among you today. porque Él es mi voz para ustedes en este día. And you need to pray for him Y debemos orar por Él también, because he has no idea what he is in for today. porque Él no sabe en lo que se metió hoy. But then I didn't have any idea what I was in for yesterday. Pero yo tampoco tenía idea de lo que me iba a meter ayer. I did not know that it is traditional in Colombia to welcome visiting professors by hitting them with a trunk. Yo no sabía que era costumbre que en Colombia le dan la bienvenida a los visitantes golpeándolos con la puerta del carro en la frente. But I'll let Pastor Julio tell you all about that. Sorry, I didn't hear that. It was his crowning moment. Sí, fue su momento especial allí. Today I would like you to open your Bible with me to the book of Ephesians chapter 2. Les invito a que abran sus Biblias en Efesios capítulo 2. In this passage we are going to see the best explanation of salvation by grace through faith. En este pasaje vamos a ver una explicación maravillosa acerca de la salvación por medio de la fe. The message of all of Scripture is that salvation is of the Lord. El mensaje de toda la Escritura es que la salvación es del Señor. But from the beginning of time, this truth has been changed by man. Pero desde el principio de los tiempos esta verdad ha sido cambiada por los hombres. From the very beginning, when Adam and Eve sinned, they tried to save themselves by their own works. Desde que Adán y Eva pecaron, ellos trataron de salvarse a sí mismos por medio de sus propias obras. And when they sinned, they clothed themselves in the leaves of the trees around them. Y cuando pecaron, ustedes saben que ellos cosieron hojas para cubrirse. But God clothed them in coats of skin that were made by the shedding of the blood of an animal. Pero Dios los cubrió de pieles que fueron obtenidas de derramar la sangre de un animal. But today we see the world filled with hundreds, even thousands of religions. Pero nosotros vemos hoy en el mundo miles y miles de religiones. And all of these religions have one thing in common. Y todas estas religiones tienen una cosa en común. Salvation is through the effort of man. Que la salvación es a través del esfuerzo de hombres. In other words, salvation by works. En otras palabras, salvación por medio de obras. But the Bible does not teach salvation by works. Pero la Biblia no enseña salvación por medio de obras. And today in our text we are going to see that salvation is of the Lord. Y hoy en nuestro texto vamos a mirar que la salvación es del Señor. And it is by grace alone, Y que es por medio de la gracia solamente, through faith alone, por la fe solamente, in Christ alone. por Cristo solamente. As we approach our text, I'd like Eduardo to read verses 1, 2, and 3. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Y dice la palabra del Señor así: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. The first thing that impresses us about this passage is the very first statement that we were made alive by Christ. La primera frase que nos llama la atención de este texto es que empieza diciendo que Él nos dio vida a nosotros. This passage describes every person on earth. Este pasaje describe a todas las personas en esta tierra. It describes you before you were saved. Te describe a ti antes de que fueses salvado. And this passage tells us that there are 4 spiritual conditions that every person shares. Y este pasaje muestra que hay 4 condiciones espirituales que todas las personas comparten. Why is it that God needed to make us alive? ¿Por qué es necesario que Dios nos dé vida? The first reason is because we were dead. Y la primera razón es, como dice el verso 1, nosotros estábamos muertos. In verse 1, it clearly states that the sinner is dead in trespasses and sins. Claramente dice el verso 1 que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. This is a spiritual condition that we must understand clearly, Esta es una condición espiritual que nosotros debemos entender claramente. because this is not what is being taught in most churches today. Porque esto no es lo que se enseña en la mayoría de las iglesias hoy. Today, many people say that sinners are sick Hoy en día la gente dice que los pecadores simplemente están enfermos and they need a doctor. y que necesitan un doctor. Or they say that sinners have lost their way O que los pecadores de repente han perdido su camino, su sendero. and they need someone to direct Y them. necesitan a alguien que los dirija. But the Bible says that sinners are dead, Pero lo que la Biblia dice es que el pecador está muerto. and so they need someone to make them Y alive. que lo que necesita es alguien que le dé vida. It is not possible for a person who is dead to make themselves alive. No es posible para una persona que está muerta darse vida a sí mismo. Someone else must operate that great miracle on them. Alguien más debe operar ese gran milagro en él. But until we understand that basic truth, we will never truly understand salvation is of the Lord. Pero hasta que no comprendamos muy bien este asunto, no vamos a tener claridad en esto de que la salvación es del Señor. In my school in Haiti, I teach the students about this passage. En la escuela en Haití le enseñé a los estudiantes acerca de este pasaje. And I usually ask the students, do I have a volunteer to be dead? Y generalmente yo le preguntaba a los estudiantes, ¿hay aquí algún voluntario que quiera hacer el muerto? And usually one of the students will raise his hand and say, I volunteer to be dead. Y alguno de los estudiantes decía, bueno, yo soy el voluntario para hacer el muerto. So I have them come to the front and I lay them on the table. Así que yo lo pasaba adelante y lo ponía allí, le acostaba en la mesa And I say, "Now, you are dead. y le decía, bueno, tú estás muerto, Do you understand?" ¿entiendes? And he says, yes. Y él decía, sí. And I says, you can't say that, you're Y dead. le decía, tú no puedes decir eso, tú estás muerto. And so I said, do you understand you are dead? Y le decía, ¿tú entiendes que estás muerto? So they go, Y le decía, I said, you can't do that, you're dead. y le decía, no puedes hacer eso, estás muerto. And so I asked one more time, do you understand you are Y dead? le preguntaba una vez más, ¿entiendes que estás muerto? Well, by now they just lay perfectly Y ahí still. sí no hacía nada. And I explained to the students, I said, what can a dead person do? Y yo le explicaba eso a los estudiantes, ¿qué puede una persona muerta hacer?
And of course, the answer is absolutely nothing, Y obviamente la respuesta es absolutamente nada. because they're dead. Porque está muerto. And then I'll say to the student, do you understand that? Y luego le decía al estudiante, ¿tú entiendes eso? Yes. I said, no, you're dead. No, que estás muerto. But then I illustrate how many people preach the gospel today. Y luego les ilustraba cómo muchas personas predican el evangelio hoy. Some preachers will say the gospel is a gift and all you have to do is reach out and take it. Algunos predicadores dirán, el evangelio es un regalo que tú simplemente debes estirar tu mano y tomarlo. And so I say to my student, here is the water of life. It is a gift. Reach out and take it. Entonces yo le decía al estudiante que hacía el muerto, le mostraba y le decía, bueno, aquí está el agua de vida, tómala. And so now they're not sure what to do. Y ahora ellos no estaban muy seguros entonces cómo hacerlo. But usually they'll reach up their hand like this and Pero levantaba su mano así como muerto así. I said, you can't do that. You're dead. Le decía, no puedes hacer eso, estás muerto. See, all of this is to illustrate what God is telling us when he said, you are dead in your trespasses and sin. Y todo esto es para ilustrar lo que Dios nos está diciendo en este pasaje. Estás muerto en delitos y pecados. I have served as a pastor for over 21 years of ministry. Yo serví alrededor de 21 años en el pastorado. And I have conducted many funerals. Say that again. I have conducted many funerals. Y he estado, ¿cómo es la palabra? Sí, pero oficiando muchos funerales. And I ask a lot of people to do things at the funeral. Y yo le pedí a algunas personas que hicieran algunas cosas en el funeral. I ask people to sing. Pedía a personas que cantaran. I ask someone to read scripture. Le decía a alguien que leyera las escrituras. I ask someone to tell us about the deceased. Decía a alguien que, what? To tell us about the person Que who nos died. hablara acerca de la persona que falleció. I usually ask someone to read the obituary. Le pedía a alguien que leyera el obituario. But there's one person at every funeral that I never ask to do anything. Pero había una persona en todos los funerales a la cual yo nunca le pedía nada. And that's the person who has died. Y era lógicamente la persona que había muerto. I mean, think how odd that would be. Ahora piensa en lo extraño que eso sería. And let's have a final word from our departed brother. Would you Vamos a tell us tener unas something? palabras finales de nuestro amigo que partió. Ven y dinos algo. The people would think I was crazy for asking a dead person to do something. Las personas creerían que yo estoy loco por pedirle a un muerto que hiciera algo. And so God makes it clear to us in His Word that before we were saved, we were dead spiritually. Así que Dios nos muestra claramente en su palabra que antes de Él salvarnos estábamos muertos. We have a great illustration of how God saves the sinner in the story of Lazarus. Tenemos una gran ilustración de cómo Dios levanta a los muertos en la historia de Lázaro. Lazarus was dead. Lázaro estaba muerto. In fact, by the time Christ arrived at Bethany, Lazarus had been dead 4 days. De hecho, cuando Jesús llegó al lugar, ya tenía Lázaro 4 días de haber muerto. And Christ called Lazarus from the dead to life. Y Cristo llamó a Lázaro de los muertos, lo llamó a vida. And he did so by the power of his word Y lo hizo por medio del poder de su palabra. when he said, Lazarus, come forth. Cuando le dijo, Lázaro, ven fuera. Now, while this was happening, Ahora, mientras esto estaba sucediendo, what was Lazarus doing? ¿qué estaba haciendo Lázaro? What was Lazarus thinking? ¿Qué estaba haciendo Lázaro? What was Lazarus hoping? ¿Qué estaba esperando Lázaro? Jesus is here. Oh, Jesús está aquí. Maybe he will raise me from the De dead. pronto Él me levante de los muertos. I believe he can do that. Yo creo que Él puede hacer eso. Is that what Lazarus was thinking? ¿Eso era lo que Lázaro estaba pensando? No, he was dead. No, él estaba muerto. Lazarus did not know anything that happened until Christ made him alive. Lázaro no estaba allí presente, no tenía idea de lo que estaba pasando hasta que Cristo le llamó a la vida. It was then and only then that he realized the saving power of Jesus Christ. Fue entonces y solo entonces donde se dio cuenta del poder salvador de Jesús. And so we must first and foremost understand that a sinner is dead in his sins. Entonces debemos tener claro y entender bien que un pecador está muerto en sus pecados. The second characteristic that we see in the text is that a sinner is also disobedient to God. La segunda característica que vemos en los pecadores es que son desobedientes hacia Dios. In the passage it tells us that sinners do not walk according to the word of God, but they walk in the path of sin. En el texto vemos que los pecadores no caminan en el sendero de Dios, sino que van en el camino del pecado.
And so in verse 2, they are called sons of disobedience. Así que en el versículo 2 ellos son llamados hijos de desobediencia. This is proof that the sinner does not have a saving relationship with Christ. Esto prueba que el pecador no tiene una relación salvadora con Cristo. Because the Bible tells us that the chief characteristic of a saved person is that we obey Christ. Porque la Escritura nos muestra que la principal característica de alguien que ha sido salvado por Cristo es que camina en obediencia. John tells us in his first letter that we know him if we do what he says. En primera de Juan, el apóstol Juan nos dice que sabemos que somos de Él cuando andamos en sus mandamientos. But the sinner is disobedient to God. Pero el pecador es desobediente hacia Dios. And this disobedience comes in three different areas. Y esta desobediencia viene en tres diferentes áreas. A sinner is disobedient because he lives according to the system of the world around him. El pecador vive en desobediencia porque él camina como el mundo, como este sistema malvado que va en contra hacia Dios le dicta. In the scriptures it tells us that we are disobedient because we walk according to the lust of our flesh. Y la Escritura nos muestra que el pecador camina en desobediencia porque él anda de acuerdo a sus malos deseos. The Bible tells us that the world system consists of the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. La Escritura nos muestra que el camino de este mundo es los malos deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Recuerdo el otro. And it is this system that brings about disobedience in every sinner. Y esto trae desobediencia a todo pecador. And sinners are very happy to live in this system. Y los pecadores son felices viviendo en este sistema. And they really have no concern about their spiritual condition. Y ellos no tienen ninguna preocupación acerca de su condición espiritual. As we read in the book of Romans earlier in the service, there are none who seek after God. Como leíamos en Romanos al principio del servicio, no hay uno que haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. So sinners are perfectly satisfied living according to the world system. Así que los pecadores están perfectamente satisfechos viviendo acorde al sistema de este mundo. And they are not particularly alarmed when you point out to them that they are living in a way that will result in eternal condemnation. Y ellos realmente no se sienten alarmados muchas veces cuando les mostramos que están teniendo un estilo de vida que al final les llevará a condenación. But not only are sinners disobedient because they live by the world system, they are also disobedient because they live according to the will of the devil. Y no solamente son desobedientes porque viven de acuerdo al sistema de este mundo, sino también a causa. Say the last thing again. They also live according to the will of the devil. También viven de acuerdo a la voluntad del diablo. The text identifies the devil as the prince of the power of the air. El texto identifica al diablo cuando dice conforme al príncipe de la potestad del aire. And this is the condition that every sinner finds himself in. Y esta es la condición que todo pecador encuentra en sí mismo. He is enjoying the world system. Está disfrutando el sistema del mundo, He is doing the will of the devil. está haciendo la voluntad del diablo. And finally, he is living according to his own sinful desires. Y por último, él está viviendo de acuerdo a sus propios malos deseos, a la carne. In the text, it says that disobedient sinners fulfill the desires of the flesh. Y dice entonces esta escritura que vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. The flesh is a reference to the part of us that encourages us to sin. La carne hace referencia a esa parte de nosotros que nos anima, que nos alienta al pecado. It comes from within. Está dentro de nosotros. It is the nature that we were born with. Es la naturaleza con la que nacemos. The Bible tells us that because Adam and Eve sinned, every person is born a sinner. Dice la escritura que porque Adán y Eva pecaron, cada persona nace en pecado. In Romans chapter 5, Paul explains this, that all have sinned because of Adam's sin. En Romanos 5, Pablo explica esto, que como Adán y Eva pecaron, todos nosotros pecamos en Adán. And so the flesh is what encourages people to sin from within. Así que la carne es lo que anima desde adentro a las personas a pecar. And so in all of these ways, a sinner is disobedient to God. Así que en todas estas maneras un pecador es desobediente a Dios. Even if he is
living his life in what many would call an honorable way. Incluso si de alguna manera vive una vida que muchos podrían decir que es honorable o moralmente correcta. Disobedience is not characterized only by outstanding sins, Ahora, la desobediencia no está marcada solamente por pecados extraordinarios, but it is also characterized by a rejection of the gospel in a person's heart. pero también se ve en el cómo una persona rechaza en su corazón el evangelio. So a person might be living a life that is outwardly very respectable, Así que una persona puede estar viviendo una vida que para muchos podría ser muy respetable, but because of his pride, inwardly he is saying no to Christ and no to the gospel. pero a causa de su orgullo, dentro le está diciendo no a Jesús y no al evangelio. The third characteristic that we see in the text that describes the sinner is that he is depraved. La tercera característica que vemos en el pecador que nos describe el texto es que él es depravado. One of the teachings that we see all throughout Scripture is the depravity of man. Una de las enseñanzas que vemos a través de toda la Escritura es acerca de la depravación del hombre. To help you understand what depravity refers to, we want to point you to the condition of being a sinner. Para nosotros poder entender cómo es este asunto de ser depravado, hay que ver la condición del pecador. Many people deny the doctrine of depravity and say, well, it can't be true because people do good things. Muchas personas niegan la doctrina de la depravación porque dicen, bueno, hay muchas personas que hacen lo bueno. But depravity does not mean that a person is always doing the greatest possible evil. Pero la depravación no nos enseña que una persona siempre está haciendo el mayor mal que puede hacer todo el tiempo. Depravity means that a sinner is incapable of meeting the high standard of God. Lo que nos enseña es que un pecador está imposibilitado de conocer el estándar mayor de bondad. And so the doctrine of depravity means that man is totally incapable of saving himself. Así que la doctrina de la depravación nos muestra que un pecador es imposible que pueda salvarse a sí mismo. The confusion about this doctrine actually begins with a faulty teaching on what happened in the Garden of Eden. Y la mayoría de las falencias que hay de por qué no entendemos esta doctrina muchas veces es porque no comprendemos lo que sucedió en el jardín del Edén. When some theologians teach about the fall of man, they teach that man did not fall in his total being. Y algunos teólogos dicen entonces que cuando sucedió lo del jardín del Edén, la raza humana no cayó en su totalidad, no fue totalmente depravada. A man has a mind, a will, and his emotions. Así que un hombre tiene, say that again. A man has mind, will, Sí, and tiene emotion. mente, voluntad y emociones. And some teach that only the intellect of man fell, Y algunos enseñan que solamente el intelecto del hombre fue lo que cayó, but that his will was unaffected by the sin. pero que su voluntad no fue afectada por el pecado. And because of that, a man still can come to God of his own volition apart from any working of God. Y que entonces el hombre, desde su voluntad, puede acercarse a Dios sin necesidad de que Dios trabaje en él. But the Bible is clear that when Adam and Eve sinned, the entire person sinned. Pero la Biblia es clara y enseña que cuando Adán y Eva pecaron, la persona completa, todo el ser pecó. Because sin affects the mind, the will, and the emotions. Porque el pecado afectó la mente, la voluntad y las emociones. And that's why in the text, Paul makes it clear that the sinner desires all of the wrong things. Y entonces Pablo hace claro en este texto que el pecador desea todas las cosas malvadas. He is directly addressing the heresy that man did not fall in his will. Y él está atacando directamente esa herejía de que el hombre no cayó en su totalidad. But because the sinner desires the wrong things, it is evident that his will fell in sin as well. Y es tan evidente, así como el pecador en su voluntad siempre desea el mal, que él en su totalidad ha caído. And so when we understand what depravity means, Así que cuando entendemos lo que la depravación significa, it means that man is incapable of coming to Christ on his own. lo que significa es que un pecador es imposible que él se acerque a Dios por sí mismo. And when we understand that this depravity is total in its scope,
total in its comprehensiveness, Si es total en toda la persona. then we can agree with Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of Y allí God. podemos comprender mejor Romanos 3:23 cuando dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. The final characteristic that we see in the description of the sinner is that he is doomed. Y la cuarta característica que vemos en este pasaje que tiene el pecador es que él está condenado. The sinner is dead, El pecador está muerto, he is disobedient, es desobediente, he is depraved, es depravado, but ultimately he is doomed to fall under the wrath of God pero forever. últimamente, o en último lugar, él está condenado a sufrir la ira de Dios por siempre. The last the last sentence tells us that by nature the sinner is a child of wrath. Y al final del versículo 3 leemos que éramos por naturaleza hijos de ira. Every sinner is doomed to the eternal wrath of God. Todo pecador va a ser condenado bajo la ira de Dios. By birth, we are depraved. Por nacimiento somos depravados. By deeds, we are disobedient. Por nuestras obras somos desobedientes. But by nature, we are doomed to the full outpouring of God's wrath. Pero por naturaleza estaríamos condenados a recibir toda completa el ser derramada la ira de Dios sobre nosotros. And this is all part of what Paul means when he says sinners are dead in their trespasses and sins. Y esto es lo que Pablo quiere decir cuando dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. What does it mean to be doomed? ¿Qué es lo que significa el ser condenado, el estar condenado? To be a child of wrath. El ser hijos de ira. It means that you are already condemned to an eternity in hell. Que de una vez has sido condenado a una eternidad en el infierno. I know hell is not a popular subject today in many churches. Sabemos que el infierno no es un tema popular en muchas iglesias. In fact, at pastor seminars, they tell pastors, if you want your church to be very large, never talk about hell. Y muchos profesores de seminario le dicen a los pastores, si quieren que sus iglesias crezcan, nunca hablen del infierno. It makes people uncomfortable, Hace que la gente se siente incómoda so they won't come back. y entonces no volverán. Well, you know what? Hell should make people uncomfortable Y ciertamente el infierno hace a las personas incomodarse, because hell is a real place. porque el infierno es un lugar real. And it is a place where every person is already condemned to spend eternity. Y es un lugar donde la persona pasaría toda su eternidad. And I think one of the most frightening features of hell is that there is no way out. Y eso es una de las características más aterradoras acerca del infierno, y es que no hay un camino de salida una vez que se está allí. Once a person is there, they are there for Y eternity. una vez que una persona está allí, va a estar allí por la eternidad. Now, in these three verses, Paul tells us the condition of every person born into this world. Entonces Pablo nos muestra la condición de toda persona que ha nacido en este mundo. They are dead, Está muerto, disobedient, desobediente, depraved, depravado and doomed. y condenado. And at this point, Y hasta este punto he stops telling us about sinners. deja de hablar acerca de los pecadores. Did you notice that in this passage, he did not give you any hope? Y si lo dejáramos hasta allí, él no nos dejaría ninguna esperanza. He told you that this is your condition, Él te dice, esta es tu condición, but he gave you no instructions. pero no da ninguna instrucción hasta allí. There's not one command in verses 1, 2, and 3. No hay ningún mandamiento en los versos del 1 al 3. Why is there no command? ¿Por qué no hay ningún mandamiento? Because dead people can't do anything. Porque los muertos no pueden hacer nada. And so it would be useless to tell them what to do. Así que sería inútil decirte que hicieras algo. But I want you to notice the two most important words in this whole passage. Pero quiero que veamos las dos palabras más importantes de este pasaje. It is the turning point of the passage. Es el punto de giro en el pasaje. Verse 4, El versículo 4. the first two words, Las primeras dos palabras, but God. pero Dios. Did you notice that? Say that again. But God. Pero Dios.
The passage does not tell us what you can do about your condition. La escritura allí no te dice lo que tú puedes hacer acerca de tu condición. The passage tells us what God has done about your condition. El pasaje nos muestra lo que Dios ha hecho a causa de nuestra condición. The rest of the passage describes the works of God. El resto del pasaje nos muestra las obras de Dios. It would be useless to tell a dead sinner what he can do to change his condition, Sería inútil decirle a un pecador muerto qué hacer para que cambiara su condición, because a dead person cannot do anything. porque una persona muerta no puede hacer nada. But what did God do? Pero ¿qué hace Dios? Notice how the passage immediately becomes hopeful Mira cómo inmediatamente este pasaje nos da una grandiosa esperanza and it becomes encouraging, y es algo que nos alienta, because the passage now describes what God has done for the sinner. porque nos muestra lo que Dios ha hecho por los pecadores. A sinner cannot change his destiny on his own, Un pecador no puede cambiar su destino por sí mismo, but God has done a wonderful work of grace pero Dios ha hecho un trabajo maravilloso de gracia that allows for the salvation of sinners. que permite que un pecador sea salvado. I want you to notice 4 works of grace that God has done for the sinner. Y ahora vamos a ver 4 obras maravillosas que ha hecho Dios para salvar al pecador. I'm glad we sang songs today about the great and wonderful grace of God. Y me alegra que hayamos cantado hoy canciones acerca de la grandiosa y maravillosa gracia de Dios. The text begins by telling us, "But God, who is rich in mercy, because of his great love which he loved us." Y el texto empieza diciendo, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. The first thing we notice about God's grace is that he loves us. Y lo primero que vemos acerca de la gracia de Dios es que Él nos ama. Now, this is a very important term. Ahora esto, very important word. An important term, important word. Ok, esta es entonces una palabra muy importante aquí. We have to understand what it means when the Bible says God loves us. Tenemos que tener muy claro qué significa cuando Dios nos dice en su escritura que Él nos ama. Many people associate the word love with an emotion or passion. Muchas personas asocian la palabra amor con una emoción o una pasión. And so we often translate that interpretation to the love of God. Y muchas veces pasamos esa idea, esa interpretación al amor de Dios. And when we say God loves us, we think that God is walking around heaven having very positive emotional feelings about us. Entonces pensamos y nos imaginamos a Dios en el cielo teniendo todos esos sentimientos, todos bonitos hacia nosotros. But the word love is actually referring to something much more than that. Pero la palabra amor se está refiriendo aquí a algo mucho más que eso. It is true that God is compassionate, Es cierto que Dios es compasivo and it is true that God does what is best. y sabemos también que Dios hace siempre lo que es mejor. But when the Bible tells us that God loved us, Pero cuando vemos en la escritura de que Dios nos ama, it is telling us that God acted on our best behalf to save us. nos muestra que Dios está activo de la mejor manera hacia nosotros para salvarnos. The word love refers to an action of God, not an emotion of God. La palabra amor se refiere aquí a una acción de Dios, no a una emoción de Dios. We all know John 3:16. Todos conocemos Juan 3:16. God so loved the world that he gave. De tal manera amó Dios al mundo que Él ha dado. See, love is a word of action, not a word of emotion. ¿Te das cuenta entonces que la palabra amor es una palabra de acción, no una de emoción? The way that God wants us to understand love is to associate it with 2 other words. Y lo que Dios quiere que comprendamos al escuchar la palabra amor, esta la asocia con otras 2 palabras. And we see those 2 other words all throughout the text. Y vemos también estas 2 palabras a través de todo el pasaje. The 2 words are grace and mercy. Y esas 2 palabras son gracia y misericordia. Notice in verse 4, God is rich in mercy. Nota eso en el versículo 4. Es rico en misericordia. In verse 5, by grace you have been saved. Y en el versículo 5, por gracia sois salvos.
And so God's great love is described by the words grace and mercy. Así que el gran amor de Dios está descrito en esas dos palabras, gracia y misericordia. And if you understand grace and mercy, then you can truly see what God did when He loved you. Y cuando tú entiendes entonces la gracia y la misericordia, puedes comprender mejor qué es lo que Dios ha hecho por ti. Sometimes we do not make a clear distinction between grace and mercy. Muchas veces no hacemos una clara distinción entre gracia y misericordia. But I think we need to do that to understand the full scope of God's love. Pero creo que debemos de entender esto para ver toda la amplitud del amor de Dios. When we talk about grace, we are talking about God giving us something that we do not deserve. Cuando hablamos de gracia, nos referimos a Dios dándonos algo que nosotros no merecíamos. One of the simplest definitions of grace is unmerited favor. Y una de las definiciones más sencillas de gracia la conocemos como recibir un favor inmerecido. God gives us something that we do not deserve. Dios nos da algo que nosotros no nos merecíamos. On the other hand, mercy has a different meaning. Say that again. Mercy has a different meaning. Y la misericordia tiene una definición diferente, un significado diferente. In mercy, we see God withholding from us what we do deserve. En la misericordia vemos a Dios apartando de nosotros lo que sí nos merecemos. Mercy is unrealized punishment. La misericordia tiene que ver con el castigo que no está siendo entregado. When we say that God is merciful, we are saying that God is withholding from us punishment that we rightly deserve. Cuando entonces vemos que Dios es misericordioso, nos referimos a Dios aguantando el castigo que realmente nos merecemos. So grace and mercy work together beautifully to describe the love of God. Así que la gracia y la misericordia obran juntas de manera excelente para que podamos ver el grandioso amor de Dios. In grace, God gives us what we do not deserve. En la gracia Dios nos da lo que no nos merecemos. And in mercy, God withholds from us what we do deserve. Y en la misericordia Dios retiene lo que nosotros sí nos merecemos. This is a great lesson to truly understand the love of God. Y esta es una gran lección para nosotros realmente entender el amor de Dios. I learned this lesson when I was just a young boy, about 7 years old. Y yo entendí este gran mensaje cuando yo era un chico, tenía solo 7 años. My father was a pastor. Mi padre era un pastor In fact, he faithfully served as a pastor for 43 years. y él sirvió fielmente como pastor durante 43 años. And then God took him home to glory. Y luego Dios se lo llevó a gloria con él. And my mother is a godly woman who is still serving God to this day. Mi madre es una mujer piadosa que aún sirve al Señor hasta este día. And as we were growing up as a family, I had a younger sister and a younger brother. Y mientras crecíamos como familia, yo tenía una hermana menor y un hermano menor. And so it was Christmas time at our house. Era momento de Navidad en nuestra casa. I noticed that you have Christmas in Colombia. Yo me he dado cuenta que tiene Navidad también acá en Colombia. The first thing I saw at the airport was a big Christmas tree. Y lo primero que vi cuando llegué al aeropuerto fue un gran árbol de Navidad. So I said, good, they know about Christmas in Y yo Colombia. dije, wow, qué bueno, ellos saben acerca de la Navidad en Colombia. Well, at our house, Christmas was a very exciting time. Bueno, la Navidad en nuestra casa era un momento muy emocionante. And we had actually just moved into a different house from where we had been living. Y recientemente nos habíamos mudado a otra casa. And we hadn't been there very long. Y no teníamos allí mucho tiempo, But we were there long enough to discover something very important about that house. pero teníamos tiempo suficiente para saber algo muy importante acerca de esta casa. All of the bedrooms were on the second floor of the house, upstairs. Todas las habitaciones estaban en el segundo piso de la casa. Downstairs was the kitchen and the living room. Abajo estaba la cocina, la sala. And in the living room, we had a Christmas tree. Y en la sala teníamos ese árbol de Navidad. And at our house, we waited until Christmas Eve to wrap up all the presents and put them under the tree. Y en nuestra casa esperábamos hasta la víspera de la Navidad para ir abajo y desempacar todos los regalos. And this was always a very difficult time for the parents Y este también era un tiempo muy difícil para los padres, because, of course,
the children, we wanted to help wrap the presents. Say that again. The children wanted to help wrap the presents. Porque entonces nosotros los chicos queríamos ser los que desbarataran los regalos y los sacaran. Like most children, we were very curious. Y como todos los niños éramos muy curiosos. But this year, when Father said, go upstairs and go to bed, Pero ese año, cuando nuestro padre nos dijo, bueno, suban a sus habitaciones, myself, my sister, and my brother all ran up the stairs and went to bed right away. yo, mi hermano y mi hermana salimos corriendo arriba a nuestras habitaciones a esperar ansiosos. Because what we discovered about our new house Porque lo que descubrimos acerca de nuestra nueva casa is that under my bed was a very large register where we could see down into the living room. Porque habíamos descubierto que en mi cuarto, debajo de mi cama, había este gran agujero que de alguna manera nos permitía ver hacia abajo. So we really didn't go to bed, Así que realmente no nos fuimos a la cama, we went under bed. nos fuimos debajo de la cama. And we were all gathered around this register looking down into the living room. Y estábamos todos reunidos allí para poder mirar abajo en la sala lo que estaba sucediendo. For the first time, I felt like God must feel as he looks down from heaven and sees all the things going on. Y por primera earth. vez me sentí como Dios se debe sentir allá arriba mirando hacia abajo todas las cosas. And out came the presents. And the presents started to come out. Y entonces empezaron a llegar los regalos. And my sister said, "Oh, it's the doll that I wanted." Y mi hermana dijo, oh, es la muñeca que yo quería. My little brother said, "I got a fire truck." Y mi hermano dijo, oh, tengo un camión de bomberos. And I was looking around, and sure enough, there was the bicycle that I had been hoping I would Y yo get. estaba mirando y decía, estoy seguro que esa es la bicicleta que yo estaba esperando. And while we were all up there in our delight of seeing our presents Y before they were wrapped, mientras estábamos allá arriba deleitándonos viendo nuestros regalos antes de ser desempacados, suddenly the door to my bedroom burst open, de repente la puerta de mi habitación se abrió así de repente. and filling the frame of the door was my very large father. Y enfrente de la puerta estaba mi grandote padre allí. He said, "What you kids doing in here?" Y dijo, ¿qué hacen ustedes muchachos allí? And my sister said, "Looking for something?" Y mi hermana dijo, mirando, buscando algo. My dad said, "In the dark," as he reached over and flipped on the light. Y entonces él dijo, en la oscuridad, mientras él encendía la luz. He said, "You kids get out here right now." Le dijo, chicos, ustedes salgan de aquí ahora mismo. And so my sister climbed out from under the bed and she was crying. Y entonces mi hermanita salió de allí toda llorando. And I got out from under the bed. I was not crying Y yo salí debajo de la cama y aunque yo no estaba llorando, because I was saving the tears for what I knew was coming. porque estaba guardando las lágrimas para lo que sabría que vendría. Now, my little brother, I think, is the smartest one, even though he's the youngest. Pero creo que mi hermanito, a pesar de ser el menor, era el más inteligente de nosotros. He's only 4 years old. Solo tenía 4 años en ese momento. And when he came out from under the bed, he was crying like I have never heard a person cry. Y cuando salió debajo de la cama, él estaba llorando como yo nunca había visto a alguien llorar. Tears were rolling down his cheeks. Lágrimas bajaban por sus And he mejillas. was crying out, "Father, Y él gritaba, papá, I want to get saved right now." yo quiero ser salvo ahora mismo. You say that to a preacher, and that's like kryptonite to Superman. Tú le dices eso a un predicador y eso es como kriptonita para Superman. So my father sat us down on the bed, 1, 2, 3, Entonces mi padre nos sentó en la cama allí a los 3 and he took the opportunity to explain the gospel, y tomó la oportunidad para explicarnos el Evangelio. and he told us about God's great love Y nos habló acerca del gran amor de Dios and how that love involved mercy and grace, y cómo ese gran amor tiene en sí gracia y misericordia and how in grace God gives us the gift of salvation, y cómo en la gracia Dios nos da el regalo de la salvación, the gift of life, el regalo de la vida. and how in mercy he withholds from us the punishment of his eternal wrath. Y cómo en la misericordia Él retiene el castigo de su ira. And it was that night that my brother says he really did receive Christ as his Savior. Y fue así como mi hermano menor en ese día comprendió el Evangelio, recibió la salvación. But then my father made it very practical.
My father made the whole Entonces mi situation padre very hizo la situación de una manera muy práctica. He said, you know, you really don't deserve to have Christmas. Y él les dijo, saben, ustedes realmente no merecen tener Navidad. You were doing something you know was wrong. Ustedes estaban haciendo algo que conocían que era malo. And so I think I should just take all of the presents back to the store Así que yo creo que voy a tomar todos los regalos de vuelta a la tienda. and we'll cancel Christmas. Y vamos a cancelar la Navidad. He said, but your mother and I love you. Pero su madre y yo les amamos. And so in grace, Así que en gracia we are going to give you the presents you do not deserve. les vamos a dar los regalos que ustedes no merecen. And in mercy, Y en misericordia we are going to withhold the spanking that you do vamos a deserve. retener las nalgadas que se merecen. And from that day on, I have never had a problem understanding grace and mercy. Y a partir de ese día nunca he tenido problemas en comprender lo que es la gracia y la misericordia. Because these words describe how great God's love is for Que us. esas palabras nos muestran cuán grande es Dios. But not only does God love us, the second work of grace is that He makes us alive. Pero no solamente Dios nos ama, la segunda obra grandiosa que hace es que Él nos da vida. Notice it repeats in verse 5 what it said in verse 1. Mira que en el versículo 5 Él repite lo que dijo en el primer verso. We were dead in our trespasses and sin, Aún estando nosotros muertos en pecados, but God made us alive. pero Dios nos dio vida. God administers life to dead sinners. Dios le da vida y administra vida a pecadores muertos. Let's say a person invents a very potent medicine that will give life to dead people. Supongamos que una persona inventa una potente medicina que levanta a personas muertas. And I have some of that medicine in a small vial. Y yo tengo esa medicina en un pequeño tubo de ensayo, una pequeña válvula. If I go to the morgue at the hospital Si yo voy a la morgue del hospital and I hold this vial up in front of all of the corpses, y yo sostengo este tubito enfrente de todos los cuerpos and I say, whoever wants this life-giving medicine, just reach out and take it. y yo digo, cualquiera que quiera esta medicina, levántese y tómela, Will I get a response? ¿tendré yo respuesta? No. Claro que no. How does that life-giving medicine get to the corpse? ¿Cómo es que esa medicina que da vida llega al cuerpo? It does not come by the corpse reaching out and taking it. No viene del cuerpo muerto alcanzándola. It comes when it is administered by someone else. Viene cuando es administrada por alguien más. That is how salvation comes to every person. Así es como la salvación viene a toda persona. It is administered by a gracious and merciful Savior. Es administrada por un Salvador lleno de gracia y misericordia. He made us alive. Él nos dio vida. It goes on to point out more grace in the text. Y luego nos apunta más gracia en el texto. Not only did He love you and make you alive, Él no solamente ama y da vida, the text also says He raised you and seated you in heavenly places. sino que también dice que te ha levantado y te ha sentado en lugares celestiales. This is a work of grace that guarantees our salvation for eternity. Esta es una obra de gracia que garantiza nuestra salvación por toda la eternidad. Because as far as God is concerned, Porque hasta donde Dios conoce o puede hacerlo, even though you are physically seated in the church building this morning, así como tú estás de pronto, pues, notamos que estamos sentados físicamente aquí en el edificio de la iglesia, spiritually you are already seated in heaven. espiritualmente ya estás sentado en los cielos. You have a reserved seat with your name on it in heaven. Tienes una silla reservada con tu nombre en el cielo. Paul told the church at Philippi, your citizenship is in heaven. Pablo le dice a los ciudadanos en la iglesia de Filipo, ustedes están sentados en lugares celestiales. So even though you are living here on earth, Así que aunque ustedes están viviendo aquí en la tierra, someday you will be going home algún día van a ir a casa, to the place of your citizenship. al lugar de donde es tu ciudadanía. And you will notice that this word
raised, and seated are in the past tense. Y si te das cuenta, estas dos obras de que Dios nos ha levantado y nos ha sentado están en pasado. So wait a minute, I'm not in heaven yet. Y tú podrías pensar, no, espérate un momentico, yo no estoy en el cielo todavía. That's true. Eso es verdad. But you are seated there spiritually. Pero si estás sentado allá espiritualmente. And because the word is in the past tense, it is as if it had already happened, Y así y como vemos que la palabra está en pasado, es como si ya estuviéramos allí. which emphasizes God's perfect guarantee that your salvation is forever. Lo que muestra la garantía de Dios de que nuestra salvación es para siempre. And then once we are in heaven, there is a fourth work of grace, Y así que además de estar en los cielos, hay una cuarta obra de gracia. God's blessing. Dios y su bendición. He blesses you. Él te ha bendecido. Look at verse 7. Mira el verso 7. He tells us what's coming in the ages to come. Muestra lo que viene, lo que ha de suceder en los siglos venideros. You know, we appreciate the grace of God now, Ahora, hemos apreciado la obra de Dios ahora, aquí. but this is nothing compared to what we are going to see in eternity. Pero esto es nada comparado a lo que veremos en la eternidad. You know what God's project for all of eternity is? ¿Sabes cuál es el proyecto de Dios para toda la eternidad? He is going to show us the exceeding riches of His grace. Nos va a mostrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. We are going to spend all of eternity looking at how great the grace of God is. Vamos a pasar toda la eternidad mirando cuán grandiosa es la gracia de Dios. Well, all of this is summarized for us very beautifully in the last 3 verses of our Y passage, todo esto es resumido para nosotros de una manera hermosa en los últimos 3 versículos. verses 8, 9, and 10. Los versos 8, 9 y 10. God works for us by saving us by grace through faith in Christ. Dios nos salva trabajando por medio de la fe en Cristo solamente, por gracia, por medio de la fe en Cristo solamente. This verse is one of the foundational verses of the Reformation. Este verso es uno de los versos fundamentales que hubo en la Reforma. I was happy to see the seal of your church on this pulpit. Estaba feliz de ver que en el escudo de su iglesia, en el púlpito, It describes the 5 important truths of the Reformation. muestra las 5 verdades importantes que hubieron en la Reforma. Sola Scriptura, Sola Escritura, the Scriptures alone. las Escrituras solamente, Sola Gratis, sola gracia, grace alone. por gracia solamente, Sola Fide, sola fide, faith alone. por la fe solamente, Solus Christus, solus Christus, Christ alone. por Cristo solamente, And Soli Deo Gloria, soli Deo gloria, to God alone be the glory. a Dios solamente sea la gloria. And while we always recite these as 5 important truths, Y así que como siempre recitamos esto como 5 verdades muy importantes, actually these statements are together one truth. todas estas 5 declaraciones están juntas para una sola verdad. And if you destroy any one of the 5 elements, you destroy the whole truth. Y si tú sacas de allí cualquiera de los 5, entonces destruyes toda esa una verdad. What is the one truth ¿Y that cuál es- these words summarize? ¿Y cuál es esa una verdad que estas palabras resumen? It is the Bible alone Que es la Escritura solamente, that teaches salvation is by grace alone, que enseña que la salvación es por medio de la gracia solamente, through faith alone, in Christ alone, por medio de la fe solamente, en Cristo solamente, to the glory of God alone. para la gloria de Dios solamente. That's the summary of the historic Christian faith. Ese es el resumen de la fe cristiana histórica. The historic Christian faith not only tells us what God did for us, La fe cristiana histórica no solamente nos cuenta lo que Dios ha hecho por nosotros, it also tells us what God does in us. sino que nos muestra lo que Dios hace en nosotros. Verse 10 says we are His workmanship. En el versículo 10 nos muestra que somos hechura suya. The word workmanship actually means a manufactured product. Y eso de hechura suya quiere decir que nosotros somos un producto manufacturado. What is it that God is manufacturing in you? ¿Qué es eso que Dios ha hecho con sus manos en ti?
The Bible tells us that it is a likeness to Jesus Christ. La Biblia nos dice que es in likeness. A likeness to Ah, Christ. es hacernos semejantes a Cristo. Every day, God is changing you into a likeness of Christ. Cada día el Señor te está cambiando para hacerte más semejante a Cristo. And He is doing this through the work of the Holy Y Él Spirit. está haciendo esto por medio de la obra del Espíritu Santo. But not only does God work for us and in us, Pero Dios no solamente trabaja por nosotros y en nosotros, He also works through us. sino a través de nosotros. Because at the end of verse 10, we discover what it is saved people do. Porque el versículo 10, la parte B, nos muestra lo que hacen las personas que han sido salvadas por Dios. Saved people work for God. Las personas que han sido salvadas por Dios trabajan o obran para Dios. God does not save us just so that we can sit around and wait for heaven. Y Dios no nos salva para que nos podamos sentar relajados a esperar el cielo. He saves us so that we can work for Him until He takes us to heaven. Sino que nos salva para que podamos trabajar para Él hasta que Él venga. John Calvin wrote in his theology, John Calvino escribió en su teología, "It is faith alone that justifies, es la fe solamente la que justifica, but faith that justifies can never be alone." pero la fe que justifica nunca puede estar sola. You know that God has saved you Sabes que Dios te ha salvado because He has given you work to do, porque Él te ha dado obras para hacer and by His grace you are doing that work y por su gracia tú puedes hacer esas obras faithfully de una manera until fiel He comes. hasta que Él venga. Let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you for the teaching of the doctrine of salvation. Padre, te damos gracias por la enseñanza acerca de la doctrina de la salvación. And we pray today that should there be someone among us who has never been saved by grace through faith, Y te pedimos, si hay alguien en medio nuestro en esta mañana que no ha sido salvado por medio de la gracia a través de la fe, that you would be at work in their heart right now, que tú trabajes en su corazón ahora mismo and that you would show them that it is their sin that is taking them to hell, y que puedan ver claramente que el pecado les va a llevar al infierno. and make them so dissatisfied with their sin Y hazlo que no estén para nada satisfechos con su pecado, that they cry out in faith, "Be merciful to me, a sinner." y que clame por medio de su corazón, sé misericordioso conmigo que soy un pecador. And we pray today that you will save those who are seeking that salvation. Y te oramos para que salves a aquellos que están buscando esa salvación. We understand that salvation is by grace alone, Entendemos que la salvación es por tu gracia solamente. and that before we can ever make such a declaration, Y antes de que of- podamos hacer algún tipo de declaración that you give us life, de que tú nos das vida, and we praise you for that life, y te oramos para que esa vida, that eternal life, esa vida eterna, that precious gift ese regalo precioso that brings every sinner to Christ. que traiga a cada pecador a Cristo. And for those who are saved, we commit ourselves to faithfully serving you, Y para nosotros que sabemos que hemos sido salvados, te pedimos que nos ayudes para comprometernos fielmente we rejoice in your great love en regocijarnos en tu gran amor and the mercy and grace that it shows. y la gracia y la misericordia que este muestra. Keep us faithful until Jesus comes. Manténnos fieles hasta que Cristo venga. In His name, amen. En su nombre, amén.